Hola, soy Fernando Deza y es una enorme alegría que puedas acompañarme en este video. Bienvenido a este canal en el cual se compartirán estudios teológicos, estudios bíblicos para edificación de la iglesia y para edificación personal. Y el día de hoy vamos a estudiar contextos importantes para comprender Romanos 13, 8 al 10. Pero antes de iniciar con el estudio, vamos a orar. Querido buen Dios, gracias Señor por este momento. Suplicamos tu presencia, suplicamos tu compañía para comprender estos pasajes y para comprender en realidad el contexto en el cual se escribieron y para el público por el cual se escribieron, que también Señor es un mensaje para nosotros. Acompáñanos Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a dar lectura al texto para poder tener una mirada amplia. No debáis a nadie nada, sino amaos unos a otros, porque el que ama al prójimo cumple la ley. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y todo otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así el amor es el cumplimiento de la ley. Antes de abordar de manera específica con los contextos que creo yo son muy importantes para el estudio de estos pasajes, es importante comprender de que esta carta fue escrita a los romanos y a los judíos que habitaban en Roma. También habían gentiles que no eran romanos, pero habitaban en Roma. Y Pablo escribe esta carta aproximadamente entre el año 57 y el 58 después de Cristo. Es importante también entender de que cada vez que Pablo escribía una carta, lo hacía porque había un problema en las iglesias. No solo era una cátedra teológica, no solo era una enseñanza bíblica la que hacía Pablo. Pablo escribía a iglesias que tenían problemas y en la iglesia en Roma también existían problemas. Ahora esta iglesia se sitúa en una sociedad greco-romana que poseía pues pensamientos de los cuales Pablo habla en estos pasajes y en realidad en el libro de Romanos, ya que Pablo en Romanos se encarga de hablar de la ley, se encarga de hablar del pecado y de cómo Dios nos vindica a través de la justificación por la fe. Estos pasajes se encuentran en un contexto literario, en los cuales muchos estudiosos, muchos eruditos comparten la idea de que son los deberes prácticos de aquel que ha sido justificado por el Señor Jesús. Es el deber del cristiano amar al prójimo. Y muchos de ellos toman solamente esta sección como una parte de todo el libro, que es parte de los deberes cristianos. Curiosamente, Pablo inicia el versículo 8 con una expresión: no debáis a nadie nada. Y antes de estos versículos se nos habla ya de las responsabilidades, de las obligaciones o de los deberes con las autoridades en el estado en el cual nos encontramos en este contexto, en el estado romano, y también obligaciones para con el prójimo. Ahora, cuando habla de deber, es interesante que en el pensamiento romano la deuda era algo muy importante. Había muchas deudas y no solo eran deudas monetarias, también había deudas por honor, habían deudas por esclavitud, había deudas de otras índoles además del dinero. Y es importante para el romano el cumplimiento de un deber ante una deuda. Era muy mal visto una deuda y podía ser incluso muy castigada con la esclavitud, no pagar una deuda. Y nosotros vamos a ver más adelante en realidad que las deudas delante de Dios se pagan con el amor al prójimo. Pero vamos primero a analizar unos aspectos o trasfondos sociales y culturales de la época. No solo se habla de las deudas, también se habla de las leyes. En realidad, la ley para el pensamiento romano era muy importante, ya que era la encargada de mantener la paz, la estabilidad, era la encargada de sacar adelante al gobierno romano. Y esto en realidad es así. En realidad las leyes son para mantener la paz. Muchas veces tenemos un mal concepto acerca de los mandamientos o las leyes y pensamos que las leyes en realidad son una prisión para nosotros, cuando en realidad son una bendición que nos permiten mantener la armonía. Claro está que en el contexto romano no era del todo armonioso con la ley moral, con la ley de Dios o con lo que honra y con lo que simpatiza con lo cristiano. Es por eso que había muchos problemas entre los judíos
ya que era una iglesia mixta entre los judíos y los gentiles, ya que los judíos eran muy radicales a tal punto de que algunos creían de que ni siquiera debía dársele respeto al Estado o de respetarse a las autoridades que trabajaban para el Estado. Y cabe recalcar que en el pensamiento romano, el gobernador y sus trabajadores eran vistos como personas a quien debemos respetar sí o sí. Y esto era un cumplimiento no solo político, no solo social, sino también religioso para ellos. Por eso es que los gentiles, los habitantes en Roma que se convertían al cristianismo, chocaban con estos problemas dentro de la iglesia, con los judíos, tras estos comentarios de los judíos, tras estos mandatos de los judíos. No solo eso, en realidad también vamos a encontrar qué es lo que habla respecto al amor, ¿no? La palabra amor aquí utilizada es ágape y se utiliza solamente 6 veces, curiosamente, 5 veces en el libro de Romanos. Ahora, ellos tenían un pensamiento, un concepto acerca de lo que significa amar y lo que significa las relaciones personales, que más adelante vamos a hablar un poco acerca de lo que significa ser un semejante en el pensamiento romano. Para ellos el amor abnegado, que es el amor que menciona Pablo y es el amor que la religión cristiana, que Cristo presentó al mundo, el amor ágape, el amor abnegado, el amor que busca el beneficio del otro sin recibir nada a cambio, sin beneficiarse, un amor sincero, puro, como el de Dios, como el sacrificio presentado por Dios a través del Señor Jesucristo, un amor realmente puro, no es bien visto o no era bien visto en la cultura romana. Era visto como un acto que no era digno de honor. Era visto como un acto que no valía la pena, ya que para ellos una relación con el otro era una relación que te beneficiara a ti y que también beneficiara al otro. Pero si no te beneficiara, entonces no debía existir una relación. Para ellos, un acto abnegado de amor no valía la pena. Ellos tenían un concepto, era el concepto de amicipia, o traducido al español como el concepto de amistad. Y para ellos la amistad era un vínculo de estatus compartido, una reciprocidad de beneficios y obligaciones. Es decir, yo te doy mi amistad a través de mi cuidado, a través de dinero, a través de recursos, pero tú me das de tu amistad a través de lealtad, a través de servicio. Y cuando no exista más eso, entonces se rompe el vínculo entre tú y yo. Se rompe esa amistad. Por lo tanto, en el pensamiento romano, el semejante, el prójimo, era de quien yo me beneficiaba, era de quien yo ganaba algo. Y si no lo hacía, entonces él no merecía mi respeto, él no merecía de mi honra. Y eso es realmente interesante porque en la sociedad romana había demasiada jerarquización. Los estatus estaban demasiado divididos. Pero el pensamiento de Pablo, en realidad el pensamiento de Dios, del Espíritu Santo a través de Pablo, era un pensamiento que buscaba revolucionar la sociedad en Roma. Buscaba enseñar de que el cumplimiento de la ley divina es amar al prójimo, no importa en el estatus que se encuentre, no importa la deuda que tenga conmigo. Era amar al prójimo porque él era justificado por Dios al igual que yo. Y esa era una exhortación para los creyentes. Primeramente, de que no existe ninguna deuda más importante que la deuda que yo tengo con el Señor. Porque yo en realidad tenía una deuda con Dios imposible de pagar, como menciona Romanos 6, apóstol Pablo, una deuda imposible de pagar, que fue pagada por el Señor Jesucristo de manera abnegada, no viendo mi estatus, no viendo mi clase, no viendo incluso mi culpa, fue pagada por el Señor Jesucristo. Y de la misma manera, yo como justificado por la fe debo amar al prójimo para pagar continuamente, podemos decirlo así, esa deuda con Dios que en realidad no podemos pagar. Pero en consecuencia a la salvación que Dios me otorga, yo debo amar a mi prójimo en cumplimiento a la ley del amor, porque la naturaleza de la ley es el amor. Entonces este mensaje de Pablo es realmente importante, porque el contexto de los greco-romanos no es diferente a nuestro contexto. Quizá hoy en nuestra iglesia, quizá hoy en nuestra familia, quizá hoy en nuestra sociedad, en nuestro barrio, estamos teniendo una relación con nuestro semejante meramente beneficiaria, meramente de conveniencia, cuando no debería ser así. Y lo que hace el apóstol Pablo es enseñarnos de que todos ante la vista de Dios deberíamos
vernos y tratarnos de la misma manera en cumplimiento a la ley, con un concepto de amistad como lo presenta la Escritura, con un concepto de semejante como lo presenta la Biblia, amando y no debiendo nada a nadie. Es realmente lindo cómo la palabra de Dios nos instruye y cómo un mensaje presentado a un contexto específico también es impactante en nuestro contexto actual. Acompáñame en los siguientes videos para poder seguir investigando, para poder seguir desarrollando lo que el apóstol Pablo escribió en esta carta. Que Dios te bendiga.